Hermanos de Fortaleza México, Los Mochis, les saluda a su amigo el pastor Obed Mesa. Estamos dando inicio a nuestro estudio bíblico el día de hoy, que estamos hablando acerca del temor, pero cómo ser libre del temor. Es lo que hemos estado aprendiendo aquí en Fortaleza. Libre de temor es el tema que estamos viendo y vamos a continuar el día de hoy. Así que ya hemos aprendido algunas cosas acerca de cómo librarnos del temor, y quiero decirte que el temor es algo que Satanás ha creado para perdición, para maldición. O sea, el miedo siempre va a provocar cosas malas. El miedo siempre va a hacer que dejemos de intentar el triunfo en muchas cosas. El temor a lo desconocido, el temor, el no puedo, el no sé si vaya a fracasar, ese es temor. Y ese temor nos ha llevado a mucha gente. Estamos declarando en el nombre de Jesús que somos libres de temor, pero ha llevado a mucha gente a la desgracia. Sin embargo, encontramos en la Biblia que siempre Dios nos va a estimular, nos va a apoyar para no tener temor. La Biblia siempre nos va a aconsejar hacer a un lado el temor. Por temor no podemos hacer, o dejamos de hacer muchas cosas que nos pueden bendecir. Por temor, mucha gente no ha estudiado la carrera que quería, no estudió la carrera que quería. Por temor, alguien no se casó con la persona que amaba. Por temor, ¿qué tal si me dice que no? O sea, cuando yo estaba jovencito, alguna vez escuché a un amigo mío decir, estaba enamorado de una muchacha, pero que por miedo no le decía, porque es que si me dice que no, bueno, pero ¿qué tal si te dice que sí? Tienes que intentarlo. Por miedo no puedo emprender un negocio, porque ¿qué tal si fracaso? Por miedo no voy a tal lugar, porque ¿qué tal si choca el carro, si hay un accidente? Por miedo, entonces el miedo evita que nosotros logremos muchas cosas. Y ya dijimos que el miedo no viene de Dios. A ver, dígalo conmigo, el miedo no viene de Dios. Es una de las primeras cosas que tenemos que aprender y que entender de la Biblia, que el miedo no viene de Dios. Mientras sigamos creyendo lo tradicional, que Dios así lo quiso, que por algo Dios te mandó eso, entonces no, el temor no viene de Dios. El temor vino así como vinieron todas las desgracias, como vino la muerte, la enfermedad, la pobreza, la depresión, el miedo. Todas esas cosas vinieron por la desobediencia del hombre. Porque cuando Dios hizo al hombre, esto repaso, 3 minutos de repaso. Cuando Dios hizo al hombre, allá en Génesis 1:26, ¿qué dijo Dios? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, para que señoree. Entonces dijimos ya que el miedo viene de la inseguridad. El miedo viene cuando yo no estoy seguro si puedo tener el control de eso. Ahí viene el miedo. Recordamos el ejemplo del perro. El perro grande me da miedo porque está fuera de mi control. Después me doy cuenta de que es un perro chiquito, el miedo se fue. ¿Por qué? Porque está bajo mi control. Así son todas las cosas en esta vida. Cuando hay algo que está fuera de nuestro control, ahí viene el miedo. Pero en el momento en que nos damos cuenta de que lo podemos controlar, el miedo desaparece. ¿Y cómo le hago para controlar cosas que son imposibles para mí? Ahí está el detalle, dijo un personaje de la televisión. Ahí está el detalle. Hay cosas que son imposibles para mí. Por ejemplo, dice el pastor, está enseñando que el miedo viene cuando yo no tengo el control de las cosas. Pero en el caso de una enfermedad, me acaban de decir que me voy a morir. Yo no tengo el control de eso, pero hay alguien que sí tiene el control. Y cuando ese Jesucristo que está bajo el control, que tiene control sobre todas las cosas, cuando Jesucristo está en mi vida, entonces yo puedo dejar de tener miedo. Amén. Las cosas que no están bajo mi control, sí están bajo el control de Dios. Eso significa que sí podemos echar fuera el temor, aun cuando las cosas no estén bajo nuestro control. Háblese de alguna enfermedad, háblese de alguna cuenta excesiva, una deuda excesiva que no está en mi control, es demasiado dinero. Háblese de problemas matrimoniales,
Háblese de problemas con los hijos. No está bajo mi control. Yo no puedo controlar ya a mi hijo. Yo no puedo controlar a mi esposa. Yo no puedo. Si no está bajo mi control, sí está bajo el control de Dios. Y el miedo tiene que desaparecer cuando nosotros nos damos cuenta de que está bajo el control de Dios. No está bajo mi control, viene el miedo. Pero yo recuerdo lo que dice la palabra y me someto a la palabra en que Dios es omnipotente. ¿Sabe qué significa omnipotente? Que todo lo puede. Diga conmigo, Dios es omnipotente. Entonces, si yo sé que Dios es omnipotente y todo lo puede, entonces lo que para mí es imposible, y por eso viene el miedo, para Dios es posible. Se tiene que quitar el miedo. Dice la palabra del Señor que Dios no nos dio espíritu de temor, sino que por lo contrario nos dio poder. ¿Qué más? Amor. ¿Qué más? Poder, amor y dominio propio. Nos dio poder. Sabemos que Él es el Todopoderoso. Sabemos que Él es omnipotente, pero ese poder también se le otorgó a la iglesia. Esto ya lo vimos, ¿eh? Dice que envió a sus discípulos y les dio poder y ¿qué más? Autoridad. Les dio poder y autoridad sobre todos los demonios, sobre las enfermedades. Pero ese poder no se lo dio a los discípulos nada más, porque después los discípulos también discipularon más gente. Después Jesús envió a otros 70. Y después de eso, en una predicación de Pedro se convirtieron 3,000. Y después en otra predicación de Pedro se convirtieron 5,000. El número de discípulos fue creciendo y el poder y la autoridad fue para todos los discípulos. Ahora yo pregunto, ¿hay un discípulo de Jesús en este día? Entonces Dios te dio a ti poder y te dio autoridad. Cuando yo recibo eso de que Dios me dio poder y autoridad, entonces el miedo se tiene que ir. Dice la Biblia que nos dio amor también. Y dijimos que la manera de enfrentar el temor con el amor no es amando al novio. No es ni siquiera amando a mi hijo, ni a mi mamá, ni a mi esposa. No, porque hay mucha gente que ama demasiado a sus seres queridos, pero sigue teniendo miedo. La forma de que Dios nos dice, yo te doy amor para que enfrentes el miedo, es que Dios mismo, Él es el amor. Y si Dios está en mí, yo puedo enfrentar el miedo. Otra cosa que nos dio el Señor, poder, amor, nos dio dominio propio. El dominio propio, de acuerdo a Gálatas capítulo 5 del 22 en adelante, donde habla del fruto del Espíritu, dice que uno de los frutos del Espíritu es la templanza, que es el dominio propio. Yo me puedo controlar, yo me puedo dominar. En el mundo natural, hablando de miedos y de temores, se le llama a la persona que le tiene el temor a las alturas, ¿cómo se le llama? Es fobia, ¿no? Pero es agora. En la claustrofobia es el temor a lo encerrado. Suegrafobia, ¿qué es? Terror a la suegra. Okay. Bueno, pero eso de fobia precisamente es el temor. Temor a lo encerrado, temor a las alturas, temor no sé, a tantas cosas, eso es fobia. Pero el dominio propio, porque eso nos puede pasar a todos como seres humanos. Nadie se condene porque diga, híjole, a mí sí me ha pasado esto. Yo empiezo a subir la escalera y luego subo al segundo piso y luego al tercer piso y de repente ya como que empiezo. Pero el dominio propio, es decir, yo tengo la templanza. O sea, tengo que dominar mis pensamientos negativos. El temor a lo encerrado, es que me asfixio. A ver, espérate, Dios me dio dominio propio. Tranquilo, todo está bien. ¿Alguna vez alguien se ha quedado atrapado en un elevador? Y luego en tiempo de calor, atrapado en un elevador que se descompuso, se apagó el aire acondicionado y es agosto a las 12 del día. Aparte de lo atrapado, el calor, entonces, ¿qué pasa? La gente se empieza a poner histérica. ¿A quién le tocó el caso del Zócalo en el mes de julio fue? A ver, levanten la mano, ¿a quién le tocó el caso del Zócalo en el mes de julio?
Ni siquiera estábamos encerrados en un lugar. Eran miles y miles de gentes. Entonces sucedió algo curioso, porque el Zócalo de la Ciudad de México pues siempre se llena con el grito de independencia o que hay un concierto, pero esta vez fue algo especial porque había una presentación ahí como de las pirámides. Entonces el problema ahí fue que se llenó porque iba a tal hora, había ese show, por decirlo así, pero después iba a haber otro, o sea, terminaba ese y en un lapso de 15 o 20 minutos comenzaba otra vez el mismo show. Entonces nosotros, ni mitoteros ni nada, no, pero fuimos, después de que terminó el culto allá en el Congreso. Esto es para que te animes a ir ahora. Fuimos y cuando llegamos estaba terminando un show, un horario show. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a esperarnos 20 minutos para que empiece el otro. No, mientras nos tocó el final de uno, sí, ya nos tocó uno. Cuando quisimos salir, había gente que venía llegando, así fue. Al siguiente, ahí se hizo el colapso. Pero un colapso de miles y miles. ¿De cuánta gente estaremos hablando? Más de 200,000 gentes. En las que tenía una persona acá en el pecho, otra en la espalda, otro a un lado y otro en otro lado, así. Terrible. Dije, donde empiece a llover aquí, donde vengan a ir al baño, Dios mío. Entonces yo decía, bueno, pues sacaba del pecho para arriba, estaba a respirar y decía, bueno, pues total, el tiempo que quieran. Pero yo empecé a escuchar gente que empezó a gritar, empecé a ver niños que empezaron a llorar, mujeres que se empezaron a poner histéricas, y ni les digo quién, pero fobia, temor. Ok, te voy a dar un consejo. Vive el fruto del Espíritu, que es la templanza. La templanza es esa bendición que Dios te da, que Dios nos da, de tener dominio propio. Ok, sí, está fuerte la cosa, estamos atrapados, estamos encerrados. ¿Qué va a pasar? Pero la templanza es que si tú sabes que Dios está contigo, tú vas a tener pensamientos positivos. En el nombre de Jesús, vamos a salir pronto de aquí. En el nombre de Jesús, nos cubrimos con la sangre de Cristo. O sea, el fruto del Espíritu. Cuando no hay fruto del Espíritu es ¡ah! ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a morir? Un hijo de Dios, con esas palabras. Porque a mí me quedé encerrado, no voy a poder aguantar tanto tiempo, no voy a poder. Un hijo de Dios, como que no le queda eso, ¿no crees? El hijo de Dios es el que tiene que marcar la diferencia. Si estás en una situación así, marca la diferencia como hijo de Dios. 3 amenes. Voy a decir otra vez. Es que nos tiene que caer el 20 de esto. Diga conmigo, soy un creyente y se me tiene que notar. Que seas tú el que en un momento dado le des ánimo y le des consejo, le des palabra de aliento a los demás. Y que no los ateos, a los que no creen en Dios, tengan que venir conmigo a ayudarme, a decirme, no, mira, Dios es. No, ellos no dicen Dios. ¿Cómo dirán? El universo te va a ayudar. No sé cómo dicen ellos. Todo menos Dios, pero es Dios. El cosmos va a venir a ayudarte. Es Dios, nomás que lo disfraza. El universo. No, Señor. Diga conmigo otra vez, soy un hijo de Dios y se me tiene que notar. El miedo tiene que desaparecer. Ahora, te dije hace un momento, no te juzgues tú mismo, ni te juzgo yo, ni te condenes si eres de esas personas que todavía son temerosos a muchas cosas. Conocí a una persona que le tenía fobia, terror. ¿A qué crees? A las gallinas. Ahora, no estamos para juzgar, lo digo nuevamente. Alguna trauma tuvo. Alguna gallina la atacó cuando era niña, no sé. Pero miraba gallina y se ponía así literalmente a temblar. Una vez vino un equipo de payasitos aquí a dar una presentación para los niños, ¿no? Una persona adulta, perdón.
que estaba aquí, adulto, salió corriendo porque le tenía miedo a los payasos. Pero eso fue cierto, ¿eh? No creas que no. No, pues que yo no puedo ver un payaso porque luego, ok. Entiendo que puede haber alguna trauma por alguna razón. No estoy condenando eso, que quede claro. Pero lo que sí quiero que te quede bien claro es que cuando Jesucristo está en tu corazón, el temor a cualquier cosa tiene que huir. Tienes que creértela que Jesús ya está en tu corazón y que ya las cosas no son iguales. Ya no eres tú solo navegando por el mundo enfrentando miedos. Ahora Jesucristo es el Señor de todas las cosas. Ahora tú puedes decir, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Así que si tú eres fóbico de muchas cosas, no te preocupes. Nada más ocúpate de que Jesucristo esté en tu corazón y de que el Espíritu Santo fluya en tu vida. Recuerda que todas estas enseñanzas son para mejorar nuestra calidad de vida. En ningún momento nadie se sienta ofendido, no, para nada. Queremos ser mejores cada día. Denle un aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Romanos 8:37. Romanos 8:37. Cada ejemplo que yo te dé aquí es porque es algo que ya nos pegó a nosotros como pastores. O sea, ya lo sentimos, ya lo vivimos y por eso lo externamos. No es que los pastores seamos de otro planeta y ¿a poco nunca han sentido miedo? ¿A poco los pastores nunca se pelean? ¿A poco los pastores nunca comen? Claro que sí, pero ponemos la palabra de Dios por delante. Mira lo que dice aquí. Antes, en todas estas cosas, en todo lo que dijimos, el miedo a las alturas, el miedo al encierro, el miedo al fracaso, el miedo al no poder, el miedo, en todas estas cosas somos no vencedores, más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora, el miedo, ya dijimos que es una estrategia de Satanás para que no logremos muchas cosas buenas. Escúchalo bien otra vez, te lo voy a decir. El miedo es una estrategia de Satanás para que no logremos cosas importantes. ¿Por qué tenemos que verlo de esta manera? Porque si no vamos a seguir diciendo es que yo tengo miedo y soy bien miedoso y soy, no soy. Escucha bien, es que hay una cámara aquí. El miedo es una estrategia de Satanás para no lograr cosas importantes. Si lo entendemos de esa manera, nos vamos a dar cuenta de que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cuando el enemigo venga a meternos miedo por un oído, por otro oído tenemos que escuchar la voz de Dios de que somos más que vencedores en Cristo. El enemigo no gana las batallas solamente porque es el diablo, no. El enemigo gana batallas cuando el Hijo de Dios se lo permite. Las batallas que gana Satanás es porque el Hijo de Dios se lo permitió. Pero cuando tú y yo empezamos a conocer la palabra, cuando empezamos a saber quiénes somos en Cristo, cuando comenzamos a entender y a conocer nuestros derechos, porque esa es la palabra, nuestros derechos en Cristo. Diga conmigo, nuestros derechos en Cristo. Cuando yo conozco mis derechos, nadie me va a poder ver la cara, como decimos acá en México. Cuando conozco mis derechos en Cristo. El Salmo 118:5 dice, desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió, poniéndome en lugar espacioso. Precisamente es en la angustia donde tenemos que clamar a Jehová. Es normal, por decirlo así, que vengamos a la iglesia y que está dirigiendo la alabanza te diga, levanta tus manos, adora al Señor, que el pastor te diga, vamos a orar. Ok, es algo como que no nos empuja mucho a hacerlo al 100%.
¿Cuándo es cuando clamamos a Dios y lo hacemos con todo nuestro corazón? Cuando estamos en angustia. Cuando el problema está a todo lo que da, entonces es cuando clamamos. Eso es lo que nos hace buscar desesperadamente a Dios. En situaciones normales difícilmente, no digo que nunca, en situaciones normales difícilmente el ser humano va a buscar a Dios. Va a clamar a Dios, va a invocar. Va a buscar, invocar y clamar cuando esté en la angustia. Y esto lo dice la palabra de Dios, no es nada nuevo. Desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió, poniéndome en un lugar espacioso. Vamos al versículo 6. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Como seres humanos, pues obviamente tenemos que tratar con seres humanos que muchas de las veces, o la mayoría de las veces, sobre todo cuando no tiene a Cristo en su corazón, está siempre a la defensiva, tratando de atacar. Simplemente cuando vas en tu carro, esta ciudad se puede decir que es tranquila todavía, pero aún así, cuando vas en tu carro y alguien se enojó y te lo hace ver con el claxon o con señas no muy bonitas o con palabras, entonces de repente nos entra temor porque no sabemos quién es. Te comenté que una vez venía yo cuando mis hijas estaban más chicas y venía con ellas y otras muchachitas de los ministerios y una camioneta estaba parada ahí en el puro centro de la ciudad, pero se paró de repente, se iba caminando y se paró porque las personas, los hombres que venían ahí, empezaron a decirle cosas a unas muchachas que iban pasando y se pararon para decirle cosas a las muchachas. Entonces, yo como venía atrás, por el impulso pité y luego le saqué la vuelta a la camioneta y pues puse en el semáforo que ya estaba cerca, cuando de repente escuché la patinada de llantas y se me puso por un lado de la camioneta. En ese momento yo di vuelta, se me puso en verde y me alcanzó en la otra esquina y me empezó a gritar, pero cosas terribles. Yo no alcanzaba a ver quién era porque era una camioneta muy alta. Yo trataba de asomarme. Era un chamaquito de 13 años. Digo, yo le calculé la edad. Máximo 14 años. Me estaba gritando cosas terribles. Entonces, yo dije, bueno, tengo que mostrar la paz de Dios en mi vida. Nada más 3 coscorrones le voy a dar. Porque tengo a Cristo. Si no, pero no falta quien diga, esa gente viene armada, pastor. Esa gente habla de esa manera, se conduce de esa manera porque es un chamaquito. ¿Cómo puede hablarle a una personalidad como yo? ¿Cómo se atreve un chamaquito a hablarle que, o sea, él no sabe quién viene aquí? ¿Qué tal si en lugar de venir yo con mis hijas, hubiera venido otro peor que él, ¿no? Armado, entonces, pero ¿para qué ese muchachito habla así? Es porque viene armado o está respaldado por alguien que es malandrín también. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Mira, sigue tu viaje. Dios está contigo. Pero si yo, aquí está el detalle, si yo provoco, si yo quiero demostrar quién soy, y a mí nadie me grita, porque soy muy valiente, porque no tengo miedo, no, así no se demuestra la valentía. Nosotros tenemos que demostrar que no tenemos miedo, pero no con los seres humanos, sino con Satanás, que es el que los influye. ¿Alguien comprende esto? Tenemos que demostrar que no tenemos miedo. O sea, en el mundo espiritual es donde deberíamos decir, no tengo miedo. Le quiero decir a mi ser humano, no tengo miedo, para demostrarle que soy mejor, más peleonero que él y que le puedo ganar. Pero llego a mi casa y escucho un ruido. Ahí es donde tenemos que demostrar el valor. Te mencioné estos ejemplos para ver el temor y la valentía. ¿En qué consisten? La valentía no es en que sepan que yo soy el mochacabezas y que yo soy el mejor. No, en eso no consiste la valentía. La valentía consiste en estar seguro de que el Espíritu Santo está en mí,
que Jesucristo está en mí y yo puedo vencer muchas cosas. En eso consiste el valor del ser humano. Muy bien. Salmo 118, 17. El valor no se demuestra, no demuestro, no tengo miedo, de esa manera, no se demuestra. Porque he platicado con algunos dentistas. ¿Qué ejemplo te voy a poner? Mira, fíjate el ejemplo que te voy a poner. He platicado con algunos dentistas, uno de por allá del rumbo de San Miguel. Y dice que han llegado hombrotes. O sea, ¿sabes qué hay hombrotes? De esos que dices tú, no hombre, ese no le gana a nadie. De esos Juan charrasqueados, de esos. Pero nomás oyen el ruidito de la maquinita. Se ponen pálidos, temblorosos, porque alguna vez me pasó. Alguna vez mi mamá me llevó al dentista y nomás oía, ya me imaginaba que me iba a lastimar todo y vámonos. Entonces el miedo no es humano, o la valentía no debe ser humana. La valentía debe ser en lo espiritual. Yo no le tengo miedo a nadie, échenme a quien sea, pero nomás te dice del todo que estás enfermo y ya crees que te vas a morir. Mira lo que es la valentía. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. ¿Alguien puede ser valiente en esta mañana? A ver, algún valiente diga, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Denle un aplauso al Señor. Vamos a Números 14, libro de Números 14, vamos a leer del 22 al 24. ¿Recuerdas que en algún momento hablamos, la vez pasada, de cómo Moisés mandó a 12 espías para reconocer la tierra? Y cuando regresaron los espías, 10 de ellos hablaron con mucho miedo y le transmitieron el miedo a la gente. No vamos a poder, son más grandes que nosotros, son más fuertes que nosotros, somos como langostas al lado de ellos. Pero hubo 2 personas de esas 10 que dijeron, no desanimen al pueblo. Sí podemos, claro que podemos. Esas 2 personas fue Josué y Caleb. No se le olviden esos 2 nombres porque después vamos a ver toda la bendición de haber tenido esa valentía. Después de que pasó eso, después de que los 10 desanimaron al pueblo, dice, todos los que vieron mi gloria, esto está hablando el Señor, ¿verdad? Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado 10 veces y no han oído mi voz. O sea, todos aquellos que ya les mostré mi gloria, ya les mostré mi poder, ya les demostré que le puedo ayudar en cualquier momento, pero no han oído mi voz. Versículo 23. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Aquí hay algo muy importante que entender. Número 1, que tuvieron miedo y eso desagradó a Dios. ¿Hasta dónde llega el tener miedo? Así como cuando hablamos de la fe y dice la Biblia que la fe, o sea, alguien que no tiene fe irrita a Dios. O sea, ¿quieres agradar a Dios? Ten fe. ¿Quieres agradar a Dios? Ten valor. Este versículo dice, me han irritado. O sea, los que tuvieron miedo no solo tuvieron miedo, sino que irritaron a Dios. Ahora vamos al versículo 36. ¿Hasta dónde llegó? Bueno, vamos a ver el 24, por favor, y luego pasamos al 36. Pero, o sea, los miedosos, dice, me irritaron. Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, o sea, el espíritu de amor, de poder, de dominio propio, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Aprendimos que no solo es tener miedo, sino que el miedo desagrada. O sea, no es algo que Dios vea bien en nosotros, el tener miedo. Bueno, pero es que soy un humano y Dios debe entender que tengo miedo. No,
porque Dios te está dando las herramientas para que dejes el miedo, para que puedas vencer el miedo. Esa es la cosa. Claro que Dios nos entiende. De que nos entiende, nos entiende. Señor, soy un ser humano, mira, tengo miedo. Entonces el Señor, ¿qué te va a decir? Sí, pero a través de mi palabra te estoy enseñando cómo puedes vencer el miedo. Pero a mi siervo Caleb, amén, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, o sea, no atrás de los miedosos, le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Diga conmigo, mi descendencia. El miedo de nosotros puede afectar a nuestra descendencia. Te lo podría decir de otra manera, ya no lo hagas por ti, hazlo por tus hijos, hazlo por tus nietos, hazlo por la gente que viene detrás de ti. Recuerda que nosotros debemos ser ejemplo para nuestras generaciones. Eso es un patriarca. ¿Se acuerda cuando hablamos del patriarcado, del matriarcado? El patriarca es aquel que es ejemplo para su descendencia. El patriarca es aquel que puede dar un consejo a sus hijos y a sus nietos de algo que él vive. Yo no le puedo dar un consejo a alguien de algo en lo que yo estoy fallando. Yo no le puedo apoyar a mis hijos y a mis nietos con algo que yo mismo estoy fallando en eso. El patriarca debe ser ejemplo. Conviértete en un patriarca para que cuando llegues a grande, aquí no usamos la palabra viejito, cuando llegues a grande, a una edad más madura, entonces tu descendencia pueda correr a ti porque eres un patriarca, porque eres un ejemplo a seguir en todas las áreas de tu vida. Qué bonito que tus hijos y nietos y bisnietos vengan a ti sabiendo que pueden encontrar una palabra, que pueden encontrar un ejemplo. Pero si tienen un abuelito miedoso, se van a acercar a ti con mucha facilidad. Si tienen un abuelito que cuando le digo algo se enferma, no, pues voy a tener dos problemas. El problema que estoy enfrentando es mi abuelito enfermo. ¿Está recibiendo palabra? Pastor, la está poniendo muy difícil. Parece muy difícil porque no está en nuestras manos, pero está en las manos de Dios. Que como vayan pasando los años, tú empieces a ejercer madurez. Que como van pasando los años, tú te conviertas en un estímulo para tus generaciones. Mira qué bonito lo que le pasó a Caleb. Por el hecho de haber sido valiente y de haber animado al pueblo, no solo la bendición fue para él, fue para su descendencia. Dice, yo lo meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Si tú te mantienes con eso que Dios te ha dado, poder, amor y dominio propio, tu descendencia va a ser bendecida. ¿Alguien recibe esto? A veces pensamos nomás en el momento que estamos viviendo, pero tenemos que ir más allá. Tenemos que vernos de aquí a 5 años, a 10 años. ¿Cómo te ves de aquí a 5 años? ¿Cómo te ves de aquí a 10 años? ¿Cómo te ves de aquí a 20 años? No, pastor, de 20 años ya ni me veo. Recuerda, tú será hecho. Tenemos que ser ejemplo. Vamos al versículo 36, por favor. ¿Hasta dónde llega el hecho de vencer el miedo? Fíjese bien esto. Los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, otra vez, eran 12. 2 fueron valientes. ¿Quiénes fueron los 2? Caleb y Josué. Los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país. Versículo 37. Vamos a ver la consecuencia o la bendición más bien de haber sido valientes. Aquellos varones, vayan preparando el 38, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, fíjate lo que pasó, murieron de plaga delante de Jehová. ¿Te fijas que no dice que Jehová los mató? Murieron, o sea, Dios vio.
cómo los mataba una plaga. Y quiero que sepas que esto es lo que pasa en el mundo. Cuando la gente dice es que Dios lo permitió, es que Dios se lo llevó, es que Dios lo mató. No, Dios está viendo lo que está pasando, pero la decisión fue de ellos. Ellos tuvieron miedo y acarrearon la desgracia. Aquellos varones que habían hablado mal, o sea, los que tuvieron miedo, murieron de plaga. Siguiente versículo, por favor. Pero, ahí están los dos que tuvieron valor. Josué, hijo de Nun, hijo de Caleb, Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné. No sé por qué tenían que mencionar los papás, pero bueno. Era Josué y Caleb. Ellos, ¿qué pasó con ellos? Ellos no se murieron. A ellos no los mató la plaga. Quedaron con vida entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Aleluya. Quedaron con vida. ¿Cuántos quieren quedar con vida? Tienes que ser valiente. No le tengas temor a nada. Y si es algo que no está en tu control, quiero decirte que sí está en el control de Dios. Pero Josué y Caleb quedaron con vida entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Gloria a Dios. Efesios 4:27. Yo te mencionaba ahorita que cuando el enemigo gana una batalla, no es porque sea poderoso, sino que es porque el ser humano se lo permite. Cuando el enemigo logra un propósito, es porque el ser humano se lo ha permitido. Dice Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo. Vamos a aclarar esto, vamos a profundizar un poquito porque es lo que te estoy diciendo. Si yo le doy lugar al diablo, él lo va a hacer. Si yo no le doy el lugar, él no lo va a hacer. Él va a ganar la batalla en base a lo que yo permita o lo que yo decida. El mismo Dios nos ha dado libre albedrío y él depende de lo que nosotros decidamos o permitamos. ¿En qué consiste el libre albedrío? Tenemos que ser muy claros en esto porque a veces creemos que Dios es el que hace todo y nosotros nada. No, no es así. Ahorita vamos a leer del 25 al 32 para que vayan preparando así. Efesios 4, 25 al 32 después de este. Pero quiero explicarte algo. Cuando yo digo es que nosotros le permitimos al enemigo, nosotros le damos lugar al diablo para que él venza. Y una de las cosas en las que le damos lugar es a través del miedo. El diablo se alimenta del miedo del ser humano. Escuche bien esto. Así como Dios se alimenta de nuestra adoración, ¿verdad? El fruto del Espíritu, el Espíritu Santo viene a su huerto, dice la Biblia, al lugar que nosotros le preparamos en adoración, en alabanza. Si yo no lo adoro, otro le va a adorar y allá va a estar la presencia de Dios. Pero cuando yo le adoro, yo le preparo un lugar a Dios para que Él venga y se manifieste en mi vida. Acuérdate que te expliqué en los zoológicos cómo a los animales les preparan un lugar lo más parecido al lugar, a su hábitat. Lo más parecido a su hábitat. Si son anfibios les ponen un laguito, si son animales de tierra les ponen en la tierra, no lo van a poner en el pavimento. Entonces les preparan un lugar lo más parecido a su hábitat. Cuando tú y yo adoramos al Señor, estamos preparando un lugar para que Dios venga, para la presencia de Dios. Amén. Pero por otro lado, cuando nosotros tenemos miedo, le estamos preparando un lugar al enemigo. Ven, enemigo, aliméntate de mi miedo. Ahí es donde el enemigo se manifiesta. Y no solo en esto. Este versículo dice, no le den lugar al diablo. No le den lugar. Pero ¿cómo es que yo le doy lugar? Yo no le doy lugar. Yo le doy lugar a Dios. Vamos ahora hacia el versículo 25. ¿Cuáles son las cosas que le dan lugar al enemigo para que venga y nos infunda miedo? ¿Cuáles son? Efesios 4, 25. Vamos a, solo por mencionar algunas cosas que le abren puerta al enemigo. Algunas cosas que le dan lugar al enemigo. No le den lugar al diablo. Mira,
Por lo cual, acuérdense que estamos hablando de un texto y de un contexto, ¿verdad? Todo texto tiene un contexto, o sea, hay que ver lo que dice atrás, lo que dice adelante, a quién se lo dijo, por qué lo dijo, ese es el contexto. El versículo 27 dice, no le den lugar al diablo, no le den lugar. ¿Cómo es que se le da lugar? Mira, por lo cual desechando la mentira. Ahí está una manera de darle lugar al diablo. La mentira. A ver, diga conmigo la mentira. No es la mentirosa, ese es restaurante, no. Desechando la mentira, porque cuando tú y yo hablamos mentira, le estamos dando lugar al diablo. Y ahí viene el temor. Desechen la mentira, hablen la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hay que desechar la mentira. Seguimos leyendo, vamos al versículo 26. ¿Qué más le da lugar al enemigo? ¿Qué otra cosa? Porque el 27 dice no le des lugar. Airaos, pero no pequéis. Ahí está otra. Primero dice la mentira le da lugar al enemigo. Otra cosa, airaos, pero no pequéis. O sea, tienes derecho a enojarte, porque de repente hay un impulso, algo pasó y nos enojamos. A todos nos puede pasar. Pero no llegues al grado de pecar por la ira. O sea, una cosa es que pasó algo y en el momento me enojé y se pasó. Pero otra cosa es vivir airados. Vivir con un espíritu de ira, de que cualquier cosa me enojo, cualquier cosa me altera. No, no, no. Eres un hijo de Dios. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, que no pase ese día. Ponerse el sol quiere decir que llegó la noche. Ya llegó la noche, no arreglaste ese asunto, seguiste enojado. Viene otro día, si se vuelve a poner el sol, viene otra noche. No permitas que pase un día sin que ese enojo se vaya. ¿Alguien recibe palabra? No permitas que pase un día más, porque le estás dando lugar al enemigo. Ahora sí vamos al 27. ¿Por qué estaba diciendo no le deis lugar al diablo? No le deis lugar al diablo. Vimos dos cosas, la mentira y qué más, y la ira. Siguiente versículo. No sé si te has dado cuenta de que siempre que hablamos de las bendiciones de Dios, de repente Dios nos empieza a responsabilizar a nosotros. ¿Alguien ya se dio cuenta de esto? Él es tu prosperador, Él es el que te sana, es el que te ayuda. ¡Wow! ¡Qué bonito! Pero siempre al final termina responsabilizándonos a nosotros. Sí, Él es nuestro ayudador, pero no le des lugar al enemigo. Número 3, ya hablamos de la mentira, hablamos de la ira. Ahora dice el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. La mentira, la ira, el robo. Yo no robo, pastor. ¿Cuándo has escuchado que está en el periódico que ha asaltado un banco? Pero el otro día alguien compró camarón. ¿Cuánto era, 1 kilo o 2 kilos? 2 kilos de camarón. Y resulta que cuando llegamos a casa, era como 1,5 kilos de camarón. Pero ¿sabes por qué? Porque ya se había derretido el hielo. Ya se le había derretido de todo el agua que le echó para que pesara más la bolsa. ¿Cuántos saben que eso es un robo también? No le des lugar al diablo. O sea, vamos a pensar en eso. ¿Estaré robando yo en algo? Papi, necesito una pluma y un lápiz. Ah, que mañana te traigo una de la oficina. Ese es un robo al despoblado, ¿eh? No, es que a mí me las dan en el trabajo. No te las dan para que trabajes. Si se la llevaste a tu hija es robo. Entonces, tenemos que analizarnos, hermano. A veces creemos que somos los más santos del mundo. Las medicinas, si es que puedo hacer este movimiento, esta trácala, le estás dando lugar al enemigo y después viene el miedo y después vienen las desgracias. Hay muchas cosas de nuestra mente, o nuestra vida, mejor dicho, que tenemos que mejorar. Por eso creemos que el venir a escuchar la palabra de Dios no es un acto religioso. El venir a escuchar la palabra de Dios es para mejorar nuestra calidad de vida. Amén. ¿Alguien recibe esta palabra?
Estamos aquí para mejorar nuestra calidad de vida, no para volvernos religiosos. No, no, no. Jesús enfrentó a los religiosos de su tiempo también. ¿En qué debo mejorar mi vida? He estado muy inquieto porque he visto, y ahorita en la mañana miré una reseña o TikTok se le llama, de gente que no conoce a Dios, y sé que no conoce a Dios porque lo dijo con malas palabras, pero dijo todo lo que hablamos aquí. Un muchacho que empezó a hablar del diablo inclusive, y de cómo mejorar, y que cómo, todo lo que dice la Biblia, nomás que lo dijo con malas palabras. Si lo encuentro lo voy a poner aquí un día. No es broma, pero digo, ¿cómo es posible que el mundo ya le agarró lo que dice la Biblia y lo dice a su manera, y muchas veces la iglesia no le ha agarrado? ¿Se acuerda que hace poco estuvimos hablando de cosas que tienen que ver, y parece que no, pero en nuestra vida para que nos vaya bien? Y tiene que ver con el miedo también, el desorden de nuestra vida. Yo te decía, una persona que no tiende su cama es desorden. Deja todo el churro de cobija ahí, y dan las 4 de la tarde, las 5, se volvió a acostar y nunca tendió la cama. Los zapatos, uno por allá, otro por allá. Los calcetines ya medios tirados por acá, pantalón colgado, etcétera. Entras a su baño, la pasta, todo lleno de pasta. Digo, me imagino, ¿verdad? No estoy hablando de nadie. Escucha bien, el desorden físico en tu cuarto, en tu cocina, los trastes sucios de hace 3 días, todo eso puede ser un reflejo de tu vida. Escúchalo bien y ponme empeño en esto que te estoy diciendo. Ay, pastor, ¿qué tiene que ver eso? No es pecado. Mira, nadie está hablando de pecado, amén. Te vas a ir al cielo, sí, a lo mejor te vas a ir al cielo sin entender tu cama. No estamos hablando de que sea malo o de que te quite la salvación. Lo que sí te voy a decir que hay en el Dios sí te va a exigir que atiendas tu cama. Lo que te quiero decir es esto. Eso pudiera ser un reflejo de lo que es tu vida. Por eso no prosperas. Porque si no te interesa eso, es que no te interesa nada. Si no te interesa eso, si no te interesa inclusive a veces tu higiene, limpiar tus zapatos, que se vea bonito. ¿Sabes qué decía este muchacho que vi en la mañana? Eso estaba diciendo, nomás que lo decía de otra manera más fea. Pero decía, si tú duermes y ves un amontonadero en tu casa, o sea, no está acomodado nada, hay una silla atravesada, hay una escoba tirada, y tú te duermes, tú te dormiste y tu cerebro registró todo ese desorden. No descansas. No descansas igual porque en tu mente desorden. Hay una escoba tirada, me puedo tropezar, la silla está atravesada, la computadora la dejé prendida, en fin, el desorden, el tener todo amontonado, no te hace descansar bien. Te hace que tú duermas en un estado de tensión. Pero a veces no nos damos cuenta de eso. Las victorias comienzan desde nuestra forma de ser, desde nuestra forma de hablar. Y eso lo dice la Biblia. Hemos hablado mucho acerca del poder de las palabras, poder de la confesión. Lo que tú eres en tu entorno pequeño es lo que se va a reflejar en tu entorno grande. Lo que tú eres ahí se va a reflejar en tu trabajo, si es que tienes. Y si no tienes trabajo, ahora me explico todo. ¿Alguien escuchó eso? Si no has podido encontrar trabajo, algo me late que el desorden viene desde ahí. Porque no te estás preparando mentalmente o espiritualmente para enfrentar la vida. Si no puedes enfrentar tu cuarto, si no puedes enfrentar tu casa, si no puedes tener una buena relación con tus hijos, con tu esposa, no puedes enfrentar cosas más grandes. Está bien, pues ya voy a cambiar de tema. Los noté muy serios. Esto es palabra de Dios, hermano. Esto es palabra de Dios.
Estamos, allá venden cascos, pecheras y rodilleras, Señor. Recuerda que todo esto es para mejorar nuestra calidad de vida. Bueno, yo ya aseguré mi salvación. Ya Jesucristo está en mi corazón, lo confesé como el Señor de mi vida. Soy salvo. Sí eres salvo, pero no tienes por qué vivir en desorden tampoco. No creas que porque ya aseguraste la vida eterna, ahora puedes vivir como tú quieras. No, no es así. La bendición de Dios es completa, es totalmente completa. Vamos a seguir avanzando en esto. Gloria a Dios. Segunda de Crónicas. Bueno, vamos a ir a otro primero. Hay muchos versículos que quiero darte, quiero redimir el tiempo. Vamos a ir a 1 Samuel 17. Es una historia muy conocida por todos y vamos a ir cerrando con esto. Es una historia muy conocida donde David enfrentó a un gigante. Y bueno, vamos a sacarle carne, vamos a sacarle bendición a estos versículos. 1 Samuel 17, vamos al 32. 1 Samuel 17, 32. Vamos a ver cómo David al enfrentar a Goliat, obviamente fue porque no le tuvo miedo. Aquí hay algo importante. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. ¿Sabe usted qué está denotando aquí David al decir esto? Está denotando decisión. Diga conmigo: decisión. Para poder enfrentar las cosas en la vida, primero que nada tenemos que tomar una decisión. Si no estamos bien decididos, no vamos a lograr nada en esta vida. Háblese de negocios, háblese de matrimonio, háblese de lo que tú quieras. Si no estoy decidido a hacerlo, no lo voy a poder lograr. David tomó una decisión. Dijo: tu siervo irá y peleará con ese filisteo. Ahí estuvo la decisión primera. ¿Cuántos quieren enfrentar el miedo y el temor? Primero tienes que tomar decisión. Lo voy a hacer en el nombre de Jesús. A ver, diga conmigo: lo voy a hacer en el nombre de Jesús. Eso es tomar decisión. Vamos a ver otra parte de la historia de David. Ya sabemos que enfrentó al gigante, que agarró una piedra, ¿verdad? Y ¿sabes por qué David venció a Goliat? Lo venció porque agarró la onda. Bueno, esta fue gratis. Si no te reíste, qué márgaro. Bueno, versículo 37. Versículo 37. En primer lugar, ya vimos en el 32 que tomó una decisión. Yo voy a enfrentar al enemigo. Amén. Toma esa decisión, mi hermano. Diga conmigo otra vez: yo voy a enfrentar al enemigo. O sea, eso hace a un lado el temor. Decide: voy a enfrentar este problema. Problema matrimonial, problema con los hijos, problema económico, problema de salud. Decide enfrentarlo primeramente. Mientras le sigas sacando la vuelta, mientras sigas tratando de huir, nunca vas a poder lograrlo. El miedo te va a envolver. Mientras sigas huyendo. El otro día te pregunté: ¿a cuántos les ha pasado que cuando estamos en problemas difíciles en la vida quisiéramos que ya Cristo venga? A mí me ha pasado. Ay, cómo quisiera que Cristo venga. ¿Pero por qué? Porque es un problema que hay que enfrentarlo. Pero te voy a decir una cosa: el miedo, la tristeza, el dolor inclusive, no es otra cosa, aleluya, más que pereza de querer levantarse. Esto es visto de otra manera, amén. Esto es visto de otra manera. El miedo, la tristeza, el dolor y todas esas cosas, escucha bien, iglesia, no es otra cosa más que pereza de quererse levantar. Pastor, es que usted no le ha tocado un dolor como el que yo estoy enfrentando. Entiendo el punto, pero te lo quiero decir de esta manera por lo siguiente. Porque si tú has estado pasando por dolor, por tristeza, por angustia o por miedos, yo no voy a venir a decirte, y mi esposa me conoce y me conoce gente aquí,
Yo no soy de los pastores que voy a venir a decirte, ay, mijito, sí, es que, ay, pobrecito, ¿cómo la estás pasando mal? No, mira, no, yo te voy a decir, levántate en el nombre de Jesús. Apapacharte la tristeza, apapacharte el sentimiento, es hundirte más. Es hundirte más. Tenemos que levantarnos. Aleluya. Ahorita vamos a ver la cita que leímos la vez pasada, de que es nuestra obligación levantarnos. Añadió David, ¿qué fue lo primero que tuvo David? Decisión. Voy a enfrentar. Pero añadió, Jehová, que me ha librado de las garras del león, de las garras del oso, también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. ¿Qué denota aquí en el versículo 37? Él hizo una declaración, hizo una confesión. Así como Dios me libró del león y del oso, también me va a librar de este gigante. Diga conmigo, primero decisión y luego confesión. O sea, hay que decidir enfrentar el problema. No le saques la vuelta al problema. Si yo en algún momento he querido que ya Cristo venga porque no hallo la puerta con tantas situaciones, de repente me acuerdo de esto. ¿Sabes de qué es lo primero que me acuerdo cuando paso por situaciones así? Me acuerdo de que soy el pastor y de que no tengo derecho a rajarme. No tengo derecho a doblarme. Escucha bien esto. Hay mucha gente que ha sido muy fácil correr y ya ni están aquí. Qué fácil. Qué fácil decir me voy. O sea, no enfrento, mejor me voy. Anoche me tocó ver personas así. Pero como yo soy el pastor, yo tengo que enfrentar todo absolutamente. ¿Y sabes qué? No puedo dar marcha atrás. ¿Y qué crees? Aquí voy a estar hasta que Cristo venga. ¿Se puede o no se puede? Entonces la primera de cambio, no quiero enfrentar esto, mejor me voy. Eso es un espíritu de suicidio. El querer que Cristo venga, y me ha pasado, tal vez en un nivel muy bajo, pero así empieza el espíritu de suicidio. Querer sacarle la vuelta. En lugar de enfrentar el problema, mejor me tiro del edificio. En lugar de enfrentar el problema por el temor, mejor me doy un balazo en la cabeza. Ese espíritu de suicidio. El no querer enfrentar los problemas, el tenerle miedo a los problemas, es un espíritu de suicidio. Tenemos que tomar la decisión de enfrentar los problemas. Hacer a un lado el temor. Número 2, hacer declaraciones de fe. Vamos a ver otro versículo. Vamos al versículo 46. Dice este versículo, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. ¿Cuánto le pueden decir hacia el problema? En lugar de decir tengo miedo, le voy a sacar la vuelta, me voy a alejar, me voy a separar. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Fíjate qué tremendo. Cuando tú enfrentas un problema, cuando tomas esta decisión, estás poniendo en alto a nuestro Dios. Cuando tú le huyes al problema, tú estás diciendo, el Dios que yo tengo no sirve para nada. Qué tremenda confianza. Este versículo inspira confianza en Dios. El primero era decisión. Número 2, confesión. Número 3, confianza en Dios. Ahora vamos a decirlo otra vez. Número 1, decisión. Decide enfrentar el problema. Número 2, confesión. O sea, declara, dilo que vas a ganar. Número 3, confianza en Dios. Nos enseñó mucho David con esto. Ahora vamos al versículo 48 y 49. Así que se acabó todo miedo, hermano. Usted y yo vamos a enfrentar todos los problemas que vengan y los vamos a ganar en el nombre de Jesús. Dice el versículo 48. Vamos a ver qué nos inspira esto. El primero nos inspiró decisión, luego confesión, luego confianza. Mira lo que dice este. Aconteció que cuando el filisteo se levantó
y echó a andar para ir al encuentro de David. David se dio prisa y corrió a la línea de batalla en contra del filisteo. Fíjese bien lo que está pasando aquí. Cuando el filisteo, cuando Goliat agarró sus armas y enfrentó, o sea, empezó a caminar en contra de David, si David hubiera tenido miedo, hubiera dicho, ahí nos vemos. Pero ¿qué pasa? Cuando el gigante venía contra él, del otro lado, mira cómo venía David también con su onda. Así, mira. ¿Entiendes esto? Venía a enfrentar al gigante. Así que cuando el gigante problema que te está molestando venga enfrente de ti, tú párate y enfrenta al problema en el nombre de Jesús. No le tengas miedo. No olvidemos lo que dice 1 de Pedro 5, 8 y 9, que dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, al cual vamos a ¿qué? Resistir. Y la palabra resistir viene del griego antistemi, que significa, es que esto lo sabe Fortaleza, significa encarar. Encara al enemigo, encara al problema, no le tengas miedo. Pero ¿cómo lo voy a encarar si es mucho más fuerte que yo? Recuerda que Dios es más fuerte que el problema. No le digas a Dios que tienes un gran problema. ¿Sí, no? A ver, dígame usted. Dile al problema que tienes un gran Dios. Dile un fuerte aplauso al Señor. Versículo 49. ¿Qué implica estos versículos? Implican acción, o sea, ponernos a hacerlo de verdad. Tomar la decisión, hacer declaraciones de fe, tener confianza en Dios y actuar. Y metiendo David su mano a la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Acción. Enfrentó al enemigo. Hermano, no le saques la vuelta a los problemas. No le saques la vuelta al enemigo. Eso implica temor, eso implica miedo. Es que ¿qué tal si me vuelve a pasar? Es que ¿qué tal si vuelve a pasar esto? Acción. Vamos a numerar otra vez. ¿Qué fue lo primero que hizo David? Decisión. Número 2, confesión. Número 3, confianza en Dios. Número 4, acción. La acción es enfrentar al enemigo. Y por último vamos al versículo 51, que es, vamos a ver qué nos inspira este versículo. Después de que lo enfrentó, le pegó en la frente, cayó el filisteo. ¿Cuántos saben que el hecho de que una persona o un enemigo caiga no significa que ya venciste? Nunca des la espalda, sea en el deporte, sea donde sea, nunca le des la espalda al enemigo. Veníamos de Veraca hace algunos meses y unos kilómetros ya que salimos de ahí, veníamos 3 carros. Venía la pastora adelante en su carro y yo venía atrás en la camioneta, y aparte atrás venía el pastor Salazar de México con otros pastores. Entonces yo alcancé a ver, yo venía atrás de la pastora, era de noche, alcancé a ver cómo una serpiente se atravesó por la carretera, como que salió de entre el monte y luego se iba a meter al canal, un canal que hay acá. Era una serpiente que yo creo que atravesaba casi toda la carretera así. Pues no es muy grande la carretera, pero ¿cuánto podrá medir? Toda la carretera y luego gorda así. Entonces yo vi que la pastora pues le pasó por encima. Entonces le pasó por encima y la víbora se quedó así como diciendo ¿qué pasó? Y se enroscó. Entonces cuando se enroscó me quedó a mí en la pura llanta izquierda. Y sentí cuando le pasé por encima con la llanta de delante y luego le pasé por encima por la llanta de atrás. Pero de repente vi que el carro de atrás del pastor Salazar se pararon y la vieron. ¿Qué creen? Se pararon a verla.
Es que con estas se puede, no sé qué pensaron, ¿verdad? Se pueden hacer cintos, se puede, ¡ey! No la agarren. ¿Cuántos saben que es peligroso agarrar una serpiente así? ¿Por qué, Daniel? Tú que andas mucho allá en el monte, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué tal si no está muerta? Si no está muerta, te puede. Tenía un amigo que venía de Guamúchil hace mucho tiempo y se le atravesó un mapache y se lo llevó porque venía muy recio. Entonces vio que cayó el mapache atrás y dijo, bueno, ¿era mapache o tlacuache? Algo que terminaba en cuache. No estoy seguro, pero mapache creo. Entonces mi amigo se paró y se dio reversa, entonces sí lo agarró así y lo echó a la cajuela de su carro. Venía él solo. Y cerró la cajuela y dije, pues ya está muerto el tlacuache mapache. Y cuando llegó a su casa, se bajó y todo. Ay, no me acordaba que traía un mapache ahí. Lo atropellé y pues me lo traje porque dicen que es buena la piel y que luego le sacan algo de aquí del cuello y es medicinal. Bueno, entonces fue a su carro, abrió la cajuela y lo sacó. ¿Y qué crees? ¡Pum! Le mordió el dedo gordo, el dedo pulgar. Entonces, por más que quiso, lo golpeaba, tuvieron que salir sus hijos con un martillo a darle hasta que al fin el dedo colgando. Le tuvieron que llevar a la Cruz Roja a darle atención médica. Entonces, eso es muy importante, hermano. ¿Cómo lo podemos aplicar a nuestra vida? Nunca le dé la espalda al problema. Mira lo que hizo David. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo. Ya estaba tirado. Y tomando la espada del mismo filisteo y sacándola de su vaina, lo acabó de matar. Y le cortó la cabeza. Con ella le cortó la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Huyeron. No le des la espalda a un problema, aunque ya estés a un paso de la victoria. ¿Alguien escuchó esto? No le des la espalda al problema. Nunca digas, no, mi Dios es poderoso y Él ya me libró y ya dejaste de orar. Eso es darle la espalda al problema. Ya dejaste de orar. Ya dejaste de buscar la palabra. Ya dejaste porque dices, no, pues ya se bajó un poquito, ya como quiera, ya dejaste de venir los sábados en la mañana a orar. Ya has faltado 2 cultos. Ya empiezas como que, no le des la espalda al problema. Sigue como cuando el problema comenzó. Hasta que estés seguro totalmente. Hasta que David le mochó la cabeza y dijo, ahora sí, tenemos la victoria. Hace poco miré por ahí unas imágenes, yo creo que las han visto. Pasan como 2 o 3 casos iguales, ¿no? De que están unos corredores, me imagino que es alguna olimpiada o alguna Juegos Panamericanos, no sé, pero que ya está a 3 metros, llega el corredor, le faltan 3 metros y levanta las manos y empieza a voltear a su público y en eso ¡fum! Le pasa a otro. ¿Lo viste? Ya a 3 metros se puso a levantar las manos y a decirle, mamá, gané. Y nada, que en esos metros que quedaron, llegó otro y le ganó la carrera. No le dé la espalda al enemigo. Escucha bien, mi hermano, no bajes la guardia hasta el final. Sigue en guerra espiritual. Sigue orando, sigue creyéndole a Dios. Él es fiel a su palabra. El miedo tiene que huir porque Dios está con nosotros. Dile esa frase a alguien que esté cerca de ti. El miedo tiene que huir porque Dios está contigo. Gloria a Dios. Si estamos hablando de esta manera y estamos tan seguros de esto, dice la Biblia que porque toda palabra es inspirada por Dios y por eso lo creemos. 2 Timoteo 3:16.
Dice 2 Timoteo 3:16, dice que toda palabra, o sea, toda la Biblia es inspirada divinamente por Dios. Por lo tanto, podemos creerla. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Esto que estamos escuchando es para nuestra corrección y para nuestra instrucción. No es para quedar bien con alguien o para poner en evidencia a alguien, no. No se trata de poner en evidencia. Ya te dije para empezar que esto lo vivimos nosotros como pastores primero. Cuando Dios habla, nos habla primero a nosotros en algo que está pasando y la iglesia también es bendecida. Santiago 1:17. Esto es para creerle a Dios, para entender que si Dios lo dijo, Él lo va a cumplir. Diga conmigo, si Dios lo dijo, Él lo cumple. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿Quién está en lo alto? El Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación.